Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que de verdad va a encender el chismecito. ¿Están listos para hablar de un gran cambio? Un cambio que literalmente enloqueció a todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Prepárense porque este vídeo va a estar jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series y el espectáculo, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Quizás los conozcan, quizás no, pero si son fanáticos de las novelas turcas, seguro que sus nombres les suenan. Y si no los conocen, prepárense para quedar enganchados. Van a querer saberlo todo. Vamos a hablar de cómo estos dos talentos, que ya eran populares por separado, sufrieron una transformación que los catapultó a la cima. Pero no cualquier cima, sino una cima donde el amor, el éxito y los rumores jugaron un papel fundamental. Vamos a desentrañar el misterio detrás de ese gran cambio que los convirtió en la pareja del momento, y que generó un revuelo monumental. Es algo que ha marcado un antes y un después en sus carreras. Prepárense porque este vídeo está lleno de información jugosa, análisis detallados y por supuesto mi opinión. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de este chismecito de lujo. Y les juro, no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismes nuevos esperando por ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo, es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y por favor, dejen un like si les gusta lo que hago, me motivan un montón. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué gran cambio estamos hablando? Pues bien, todo comenzó con una serie. Una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Hablo de Yalan, o Golden Boy en inglés. Esta serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió por todo el mundo, y gracias a plataformas como Netflix, llegó a millones de hogares. Y vaya que llegó. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan especial a Yalan? Pues por supuesto el argumento, la producción, la ambientación, todo era perfecto. El vestuario, la música, todo. Pero sobre todo, la química entre los protagonistas, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. La verdad es que desde el primer capítulo, se notó que entre ellos había algo especial. Una conexión que trascendía la pantalla. Era palpable, era eléctrica, era, wow. Afra interpretaba a Seyran, una joven de provincia, inteligente y rebelde, que se veía obligada a casarse con Ferit, el personaje de Mert, un chico rico y despreocupado, acostumbrado a tenerlo todo. La relación entre Seyran y Ferit, al principio tensa y llena de conflictos, fue evolucionando hacia algo mucho más profundo. Y esa evolución, ese romance en desarrollo, es lo que enganchó a tanta gente. Todos queríamos ver cómo su relación pasaba por todos los altibajos, y cómo se amaban. La actuación de Afra era impecable. Su Seyran era fuerte, vulnerable, y luchaba por sus ideales. Se notaba su entrega, su pasión por el personaje. Y Mert era el chico malo con un corazón de oro. Su Ferit era encantador, a veces insoportable, pero siempre con algo que lo hacía irresistible. Su mirada, su sonrisa, ¡ay, Dios mío! La química entre ellos era innegable. Se miraban, se tocaban, y el público sentía la electricidad. Era como si la cámara fuera testigo de una conexión real. Pero como suele ocurrir en estos casos, la ficción se confundió con la realidad. La gente empezó a especular. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que amistad entre ellos? Los medios turcos, siempre al acecho de un buen chisme, se lanzaron a la caza. Empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada entrevista. Cualquier indicio era suficiente para alimentar los rumores. Y vaya que lo alimentaron. Y los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Se habló de citas secretas, de escapadas románticas, de miradas cómplices. Las redes sociales explotaron. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaron hasta el más mínimo detalle, y las fotos de ellos juntos, tanto en el set como fuera de él, se volvieron virales. Era una locura total. Aquí es donde entramos en el gran cambio. La popularidad de Afra y Mert se disparó.
Pasaron de ser actores reconocidos a ser superestrellas. Las marcas se los disputaban para campañas publicitarias, las revistas los querían en sus portadas, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito. Literalmente eran la pareja de oro. Todo lo que hacían se convertía en oro. Pero el cambio no fue solo profesional. La presión mediática, el escrutinio público, la constante especulación sobre su vida personal, todo eso tuvo un impacto en ellos. Y ahí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué? ¿Cómo manejaron esta situación? ¿Cómo les afectó el hecho de que todo el mundo quisiera saber si eran o no pareja? Es algo que muy pocos artistas logran manejar a la perfección. Bueno, pues Afra y Mert, aunque no confirmaron oficialmente su relación, dejaron pistas. Pistas sutiles, pero pistas al fin y al cabo. Fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, apariciones públicas. Y aunque nunca lo gritaron a los cuatro vientos, la evidencia era abrumadora. Parecían estar juntos. Y la gente, por supuesto, enloqueció. Era el sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este cambio fuera tan grande? ¿Por qué enloqueció a todos? Pues creo que hay varios factores. Primero, la química entre ellos era algo muy especial. La gente se enamoró de la pareja en la serie, y quería que ese amor fuera real. Necesitaban creer en el cuento de hadas. Querían ver esa magia fuera de la pantalla. Segundo, la serie Yalan fue un éxito arrollador. La gente vivía y respiraba por la serie. Cada capítulo era un acontecimiento. Los ratings eran altísimos. Y la conexión entre los protagonistas era el corazón de la historia. Sin ellos, la serie no hubiera sido lo mismo. Tercero, la discreción de Afra y Mert. Aunque no negaron ni confirmaron nada, supieron mantener un cierto misterio. Eso alimentó la curiosidad, la especulación y mantuvo el interés del público. Sabían cómo jugar el juego de la fama. Pero y aquí viene lo interesante, el gran cambio también tuvo sus desafíos. La fama repentina, la presión mediática, la dificultad para mantener la privacidad, todo eso puede ser muy difícil de manejar. Y por supuesto, la constante especulación sobre su relación, que los perseguía a todas partes. Era como si no pudieran escapar. Y aunque no todo es perfecto, lo que sí es evidente es que tanto Afra como Mert han sabido aprovechar este momento. Han crecido como actores, han demostrado su talento y han consolidado sus carreras. Han sabido manejar la fama con elegancia y han mantenido la conexión con sus fans. Han demostrado ser profesionales y sobre todo personas auténticas. En resumen, el gran cambio que enloqueció a todos fue la explosión de popularidad de Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, impulsada por el éxito de Yalan y la especulación sobre su relación en la vida real. Un cambio que los catapultó a la cima, pero que también les planteó desafíos importantes. Una verdadera montaña rusa. ¿Y qué pasó después? Pues actualmente ambos siguen trabajando en sus carreras. Afra sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía, y Mert continúa cosechando éxitos. Han demostrado que son mucho más que una pareja de la ficción. Tienen un talento innato. Y aunque ya no se les ve juntos como pareja, su legado en Yalan perdura, y siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química es inolvidable. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave de este fenómeno, porque hay mucho más detrás de esta historia. Asterisco asterisco la química innegable, el secreto del éxito asterisco asterisco. Como mencioné antes, la química entre Afra y Mert fue el combustible que encendió la llama de Yalan. Pero, ¿qué hacía que su conexión fuera tan especial? No se trataba solo de miradas y caricias. Había algo más profundo, algo que resonaba en el corazón del público. Asterisco 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 naturalidad asterisco asterisco la forma en que interactuaban en pantalla era increíblemente natural. No se sentía forzado, sino genuino. Parecían dos personas reales que se estaban enamorando, y eso es algo que el público valora mucho. Asterisco 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 contraste asterisco asterisco los personajes de Seyran y Ferit eran muy diferentes, pero a la vez se complementaban a la perfección. Ese contraste generaba tensión y al mismo tiempo una gran conexión. Afra y Mert supieron explotar ese contraste al máximo.
Confianza se notaba que había una gran confianza entre ellos. Se sentían cómodos el uno con el otro, lo que les permitía explorar la vulnerabilidad de sus personajes y crear momentos muy emotivos. Trabajo en equipo detrás de cámaras, se notaba que eran un equipo. Se apoyaban mutuamente y se divertían trabajando juntos. Esa energía positiva se transmitía a la pantalla. El impacto de las redes sociales Las redes sociales jugaron un papel crucial en el ascenso de Afra y Mert. Los fans crearon comunidades online, compartían fotos, vídeos, teorías. La especulación sobre su relación se convirtió en un fenómeno viral. Fanpages y edits surgieron cientos de cuentas dedicadas a la pareja. Los fans creaban edits, analizaban cada detalle y generaban contenido constante. Hashtags virales Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja se volvieron tendencia en Twitter e Instagram. Reacciones en vivo Los fans compartían sus reacciones en tiempo real mientras veían los episodios, lo que generaba un ambiente de comunidad y emoción. El poder del shipping el shipping, o el deseo de que dos personas estén juntas, fue un factor clave. Los fans querían que Afra y Mert fueran pareja en la vida real, y las redes sociales les permitieron expresar ese deseo. La presión de la fama y la privacidad El éxito repentino trajo consigo una gran presión. La atención mediática, el acoso de los paparazzi y la dificultad para mantener la privacidad fueron desafíos importantes. Escrutinio constante cada paso que daban era analizado por la prensa y los fans. Paparazzi Los paparazzi los perseguían a todas partes, buscando la foto perfecta. Expectativas La gente esperaba que fueran una pareja, lo que generaba una gran presión. Dificultad para separar la vida personal de la profesional Era difícil para ellos separar sus personajes de su vida real. El legado de Yalan La serie Yalan dejó una huella imborrable en la televisión turca. Marcó un antes y un después en la carrera de Afra y Mert y abrió nuevas puertas para ellos. Éxito internacional La serie se convirtió en un fenómeno mundial, lo que les dio exposición internacional. Reconocimiento profesional Ganaron premios y reconocimientos por su actuación. Nuevas oportunidades recibieron ofertas de trabajo de todo tipo, desde series hasta campañas publicitarias. Consolidación de carreras se consolidaron como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Inspiración para otros actores han inspirado a muchos otros actores a seguir sus pasos. ¿Qué aprendemos de esta historia? La historia de Afra y Mert nos enseña varias lecciones importantes. El poder de la química La química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie. El impacto de las redes sociales Las redes sociales pueden impulsar la fama, pero también pueden generar presión. La importancia de la privacidad Es importante proteger la privacidad, especialmente cuando se está expuesto al público. La resiliencia Es fundamental ser resiliente y saber manejar la presión de la fama. El valor del talento El talento y la dedicación son claves para el éxito. El futuro de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir ¿Qué les depara el futuro a Afra y Mert? Ambos tienen un futuro prometedor. Afra Sarıoğlu seguirá trabajando en series y películas, y seguramente seguirá cosechando éxitos. Mert Ramazan Demir también seguirá trabajando en proyectos de actuación, y continuará creciendo como actor. Nuevos proyectos ambos tienen la oportunidad de explorar diferentes roles y demostrar su versatilidad.
Asterisco 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 consolidación de su legado asterisco asterisco seguirán siendo recordados por su trabajo en Yalan. Asterisco 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 crecimiento personal asterisco asterisco seguirán madurando y aprendiendo a manejar la fama. En conclusión, el gran cambio que experimentaron Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir fue mucho más que una simple explosión de popularidad. Fue una transformación que los catapultó a la cima, pero que también les planteó desafíos importantes. Supieron manejar la fama con elegancia, demostraron su talento y consolidaron sus carreras. Su historia nos enseña el poder de la química, el impacto de las redes sociales y la importancia de la resiliencia. Y aunque ya no estén juntos como pareja, su legado en Yalan perdura, y siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Un verdadero cuento de hadas moderno. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Creo que hemos cubierto todos los detalles importantes, desentrañando la historia detrás del gran cambio que enloqueció a todos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la pareja Afra y Mert? ¿Siguen la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que fue bueno que no confirmaran su relación? ¿Cómo creen que la fama los ha afectado? Muchas gracias por ver este vídeo, de verdad. Me lo paso genial haciendo estos vídeos para ustedes, y saber que los disfrutan me da mucha alegría. No olviden dejar un like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Un abrazo enorme. Chao. Y recuerden, el chismecito nunca termina.